Muy bien, separamos y vamos a charlar, a dialogar con Juan José Gianni, precandidato a concejal por la lista Vamos Rosario del Frente Junto Avancemos. Nacional, la radio pública. Muy bien, y empezamos con este ciclo, lo teníamos previsto ya con anterioridad, charlar con Juan José Gianni, en este caso, como venimos haciendo con distintos candidatos, ya sea a concejales, a intendentes, a diputados, a senadores. Es imposible hacerlo con todos, pero vamos haciendo un esquema en el transcurso de la programación de Nacional para tener la mayor cantidad de voces, la mayor cantidad de propuestas, que es en cierto modo también la obligación que tenemos como radio pública. ¿Qué tal, Juan José? Bienvenido, gracias por estar. Gracias, buenas tardes, un placer acompañarlos. Bueno, vamos a hablar de la coyuntura, vamos a hablar de por qué querés ser concejal, el proyecto de ciudad que encabeza Roberto Zuckerman. No te quiero comprometer, no sé si querés dar una opinión sobre lo que pasó recién, sobre lo coyuntural, cómo ves esta fórmula Massa-Agustín Rossi. Bueno, me parece que es producto de un proceso muy complejo, me refiero al del Frente de Todos, ¿no? Donde hubo evidentemente muchos cortocircuitos internos. Los termina de enumerar Cristina. Sí, que no lo sabíamos, eso fue evidentemente indeseable, evidentemente todos esperábamos un proceso de mayor cohesión interna, ¿no? Entonces cuando llega el momento de definir candidaturas presidenciales, evidentemente esas situaciones de conflictos arrastrados, no es sencillo amalgamarlas, claro, en una síntesis política plena, digamos, ¿no? Yo en lo personal, quiero decir, yo era partidario de las PASO, ¿no? Me parece, por razones que podemos conversar, era más competitivo ir a PASO que buscar listas de unidad. Pero está claro que la mayor parte del Frente de Todos no quería PASO, por distintas razones. Ni los gobernadores querían PASO, ni los intendentes querían PASO, ni Cristina quería PASO, ni la CGT quería PASO. Es decir, por distintas razones, algunas de análisis, otras de conveniencia. Si no había consenso para una PASO, eso era evidente, ¿no? Entonces, en la búsqueda de un consenso y un candidato de unidad, evidentemente Sergio Massa era la figura más propicia, ¿no? Por razones de envergadura política, de alguna manera por haber mantenido cierta equidistancia en los conflictos internos. Entonces, si íbamos a lista de unidad, el candidato opuesto era Sergio Massa, me parece, claro, así. Entonces, el resultado, me parece interesante la figura de Agustín como un equilibrio ideológico, ¿no? Del Frente de Todos. Así que bueno, ahora veremos cómo se desarrolla la campaña. Yo creo que acá es muy importante, digamos, establecida la fórmula, yo creo que acá es muy importante lo que vamos a ofrecer a la sociedad. Esto es muy importante. Es decir, el equilibrio entre señalar las cosas que el Frente de Todos ha hecho bien, ¿no? Es decir, levantar un poco la autoestima de la gestión del Frente de Todos y a su vez marcar un horizonte de esperanza respecto a las cosas que no hemos hecho bien. Esta es la clave de quien fuese quien fuese el candidato. Ahora es Sergio Massa, Agustín Rossi. Entonces, ¿cómo transmitimos a la sociedad un balance positivo de nuestro gobierno y un reconocimiento de lo que no hicimos bien y cuáles son los caminos para reparar aquello que no hicimos bien? Esta es la clave de la campaña, me parece a mí, y esto, bueno, está en manos ahora de Sergio Massa y Agustín Rossi, ¿no? Sí, sobre todo con una propuesta por parte de la oposición que, como decían recién, que vienen por muchos derechos, por muchas situaciones, vienen por indemnizaciones, vienen por salarios, vienen por una serie, que lo están diciendo. En eso yo le reconozco a la oposición que esta vez es bastante honesta en el sentido de advertir qué es lo que quieren hacer, cosa que muchas veces se disimula. Ahora lo están diciendo. La opción de la oposición es catastrófica. Hay que decirlo con todas las letras. Sí. Lo que están diciendo hasta ahora, ¿eh? Sí, lo que están diciendo. No sé si lo van a seguir diciendo, pero lo que están diciendo hasta ahora es catastrófico. Ahora, claro, nosotros somos gobierno. O sea, la sociedad primero evalúa la gestión en ejercicio. Exacto. Eso muy presente, digamos, esto, ¿no? Lo primero que evalúa la sociedad es el que está gobernando ahora. Entonces, lo que ahí está enfrente es catastrófico. Ahora, nosotros también tenemos que transmitir un mensaje respecto de qué ofrecemos. Digamos, no hay elecciones, digamos, es muy difícil ganar si uno no instala una esperanza en la sociedad. Esto es clave, digamos, ¿no? Es decir, el discurso del miedo, cuidado que gane el otro, tiene un límite, ¿no? Entonces, es muy importante acá cómo nosotros, insisto, seamos muy claros, muy precisos y creíbles respecto de... Hemos tenido un problema nosotros como Frente de Todos, que ¿cuál es? Para decirlo rápido, la relación precios-salarios, ¿no? Está claro. Sí. Es así. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Digamos, ¿qué de lo que no funcionó vamos a corregir en adelante? Entonces, esto tiene mucho que ver con la credibilidad de nuestra propuesta política, ¿no?
Y ahí me parece que hay que trabajar bien, hay que trabajar con inteligencia, con firmeza, con claridad, con compromiso, ¿no? Yo confío que así va a ser. Y me parece que la gran tarea de la fórmula, independientemente de que es tarea de todos los militantes y dirigentes, acá hay un compromiso fundamental de la fórmula, que es la que va a transmitir nuestro mensaje a la sociedad. Entonces, ahí, digamos, la ecuación final es muy opinable. Para mí es opinable. Podría haber sido esta, otra, paso, no paso, es opinable. Eso ya, ese proceso terminó. Ya está, es esto. O sea, el punto acá es construir esta fórmula de síntesis. ¿Qué mensaje le transmitimos a la sociedad? Esto es lo clave, y me parece que hay que trabajar fundamentalmente en esto de acá en adelante, ¿no? Juan, y hablando de qué mensajes le queremos transmitir a la sociedad, ¿qué mensajes ustedes desde la lista Vamos Rosario, vos como cabeza de lista de concejal, con Roberto Zuckerman, le quieren transmitir a los rosarinos? Vamos a arrancar porque, bueno, vos estás en una banca, pero estás dentro de un proyecto colectivo. ¿Qué quieren cambiar de esta Rosario? Que evidentemente hay muchas cosas que no les deben gustar. ¿Y qué es lo que quieren cambiar de esta Rosario? Importante, esta es una discusión ejecutiva, ¿no? Yo soy candidato a concejal, pero estamos discutiendo un cambio de gobierno. Esto es muy importante. ¿Y por qué un cambio de gobierno? Porque yo, como decía recién, es evidente que en Rosario hay un deterioro en la calidad de las políticas públicas. Eso no es nuevo. Se hizo para mí muy agudo con Mónica Fein y se agudizó con Pablo Hapkin. Yo creo que hay una crisis de un modelo de ciudad, ¿no? Porque, digamos, el Frente Progresista tuvo un modelo de ciudad, Wiener y Caballero tenían un modelo de ciudad que tenía cosas positivas y cosas cuestionables, pero había una orientación con rasgos rescatables, y esos rasgos rescatables se fueron como deteriorando, fueron perdiendo su impulso inicial, y está claro que el modelo de ciudad que hoy tenemos es, digamos, la consecuencia de un largo proceso de deterioro. Es interesante porque vos fíjate que la agenda local está muy colonizada por el tema de la seguridad, ¿no? Sí. Entonces la seguridad, claro que tiene una dimensión que podríamos llamar típicamente delictiva, vinculada al narcomenudeo, en fin. Pero también es síntoma de un deterioro general de la política pública local. Entonces me parece que hay que poner en discusión justamente ese modelo de ciudad y plantear otro, un plan diferente, con otras orientaciones, con otros énfasis. Y eso es un poco lo que también estamos planteando nosotros con Roberto Zuckerman, ¿no? Ahora, ese deterioro es ¿hacia dónde? ¿Hacia lo social, lo productivo, lo cultural? ¿Cuál es el principal deterioro que señalás que tuvo la ciudad en las últimas gestiones? Mira, es complejo. Yo lo principal que diría es que fundamentalmente desde la segunda gestión de Lipchi en adelante, la política urbana en Rosario se ha organizado en torno a los intereses del capital inmobiliario privado. Entonces a eso te da como consecuencia un conjunto de deterioros urbanísticos, de desplazamiento de personas y vehículos, sociales. Digamos, Rosario ha estructurado su política urbana, con todas las consecuencias que eso implica, en torno a una lógica. ¿Qué es lógica? Que es la lógica de priorizar el interés del capital privado sobre el interés público. Entonces me parece que eso es un eje que hay que cambiar, hay que pensar de nuevo esa lógica de construcción de un modelo urbanístico que sigue vigente, ¿no? Sí. Pablo Hapkin yo diría, ha profundizado esa lógica. Hay que mirar a Puerto Norte nada más. Bueno, el emblema es Puerto Norte, emblema, ¿no? ¿no? El emblema es Puerto Norte, ¿no? Si la ciudad es una ciudad... Vos fíjate el tema, yo comentaba el otro día, es interesante, ¿no? El tema de la inseguridad, está muy estudiado esto, ¿no? Que hay una relación entre desigualdad e inseguridad. Yo te he estudiado, incluso internacionalmente. No entre pobreza y delito, pero sí entre desigualdad y violencia y delito, ¿no? Entonces, claro, fíjate Rosario tiene 150.000, 200.000 personas viviendo en asentamientos irregulares, ¿no? Que es un gran problema urbanístico y social, enorme, y tiene Puerto Norte, que es una especie de gueto de opulencia, ¿no? Entonces eso es, digamos, es un contraste indignante, ¿no? Entonces ahí eso no es consecuencia, digamos, del Espíritu Santo, es consecuencia de una lógica de construcción de un modelo de ciudad. Entonces me parece que primero hay que poner la mira en eso, en ese eje vertebrador. Eso después tiene consecuencias, tiene otro conjunto de factores que por supuesto también podemos conversar, ¿no? Porque eso, digamos, eso impacta esa lógica impacta en todos los aspectos de la vida de la ciudad, ¿no? Pero si uno dijera, pues definime uno, ¿por dónde arrancamos? Arranquemos por ahí. Porque sería la primera definición respecto de un modelo de ciudad, de otro modelo de ciudad. Vos fíjate que, por ejemplo, Wiener tomó una idea muy interesante, y la idea de la descentralización, que hay que recuperarla, ¿no? Es una interesante de Wiener. Los centros de distritos. Exactamente. Ahora, claro, si vos tenés una lógica de construcción concentrada en
digamos, en el macrocentro de la ciudad, el Río 27 y Francia, en el mejor de los casos, ¿qué política de centralización vas a poder llevar adelante? ¿No? Entonces eso devino en una idea que se fue ajando en el tiempo. Entonces hoy Rosario tiene un problema de hiperconcentración de todo tipo que genera una ciudad desintegrada. Ahora, pero los sectores empresarios ahí, Juan, plantean justamente que la inversión del sector privado permitió esos desarrollos urbanísticos que de otra manera no se hubiesen podido realizar, que eso favorece la inclusión de la ciudad como una ciudad turística, y eso atrae de alguna manera ciertas inversiones para la ciudad y demás. ¿Cómo contraponés con esa posición hay que regular se va eso, escuchando, ¿no? Hay que regular. Lo que acá no ha habido es regulación. Bien. ¿No? Así, lo que ha habido es, digamos, es interesante esto, ¿no? Varias cosas. Por empezar, una ciudad de 1 millón de habitantes es una ciudad urbanísticamente inviable. Si uno dijera, vamos a hacer un modelo, pensemos un modelo de ciudad, 100.000 habitantes, 150.000 habitantes. Una ciudad de 1 millón de habitantes es, digamos, desde el punto de vista de la construcción de un modelo de convivencia urbana, es insostenible. O sea, bueno, por supuesto muchas ciudades tienen más de 150.000 habitantes. Ahora, por lo tanto, uno tiene que pensar una lógica de organización de la vida urbana acorde a eso. Por eso la descentralización, es decir, construcción de mini ciudades en una misma ciudad. Ahora, por lo tanto, yo digo esto, por supuesto que la inversión de capital privado es deseable. Lo que no es deseable es que esté hiperconcentrada en 20 cuadras a la redonda. Un edificio de 15, 20 pisos, ¿no? Es lo que vemos hoy. Es lo que ocurre todo el tiempo. Te digo, eso no es un problema solamente. Digamos, en una ciudad lo primero que hay que ver es dónde viven las personas. ¿Dónde viven las personas? La primera pregunta, ¿dónde viven las personas? Porque el dónde viven las personas repercute en la forma en que la ciudad funciona. Para saber si te estamos interpretando lo que estás diciendo. Por ejemplo, podría ser un ejemplo el Procrear ahí en Tiro Federal, donde estaba el Tiro Federal, que es una suerte de descentralización, gente en la zona norte, de viviendas populares, viviendas accesibles. Ese podría ser un ejemplo a repetir, a replicar. Yo digo, ¿por qué en vez de construir edificios de 15 pisos en el macrocentro, construimos edificios de 6 o 7 pisos en toda la ciudad? ¿Por qué? Porque ciudades como Rosario es evidente que tienen que tener construcción en altura. ¿No? Porque es un perímetro territorial fijo y cada vez más gente viviendo. Entonces, es inevitable que haya construcción en altura. El problema es cómo se organiza, dónde se hace, porque eso tiene efectos en la prestación de servicios, ¿no? En la saturación de los servicios básicos, en el problema del tránsito, ¿no? Rosario es una ciudad que, por ejemplo, el tránsito cada vez más se parece a Cava. Uno quiere hacer 40 cuadras en auto y tarda 45 minutos. Eso no puede ser. Ahora, eso desde el Consejo Municipal no se trabajó, porque todas estas limitantes que planteabas, esta planificación y demás, debería ser tarea del Consejo Municipal llevarlas adelante. Bueno, el Consejo Municipal fue avalando todas estas cosas, ¿no? O sea, acá hubo un impulso. Digamos, una cosa que es importante también, que es la siguiente. Por razones que podríamos charlar, Rosario desde el año 2006 está en déficit estructural. Es decir, gasta menos de lo que recauda, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionó eso la gestión de Miguel Lipchitz? Concesionando obra pública. Sí, la Municipalidad de Rosario hoy no está en condiciones casi de hacer obra pública. Una cosa, yo le digo a Roberto, mira Roberto, lo primero que hay que hacer si ganamos la Intendencia es hacer una reingeniería presupuestaria. Porque la Municipalidad de Rosario hoy no está en condiciones de gastar, no puede hacer gasto de capital, ni pavimento, puede hacer cosas mínimas, arreglar plaza, en el mejor de los casos. Entonces hay una reingeniería presupuestaria. Entonces, ¿cómo resolvió la Intendencia Municipal ese problema? Que es un problema grave. Concesionando obra pública, es decir, permitiendo inversiones inmobiliarias a cambio de plusvalía urbana, que es una especie de vuelto, ¿no? Y a partir de ese vuelto, hacer algunas obras. Entonces, el diseño de esa obra pública es un diseño pensado bajo la lógica de la conveniencia del capital privado, al cual no nos oponemos, obviamente, ¿no? Pero tiene que haber una regulación del poder público. Esa regulación hubo poca y mal hecha, ¿no? Por supuesto, hay cosas que ya pasaron y pasaron. Lo hecho está. El problema es cómo se diseña eso a futuro, ¿no? Ese es un aspecto, por algún lado hay que arrancar, ¿no? Pero bueno, eso tiene a su vez, digamos, el tema del tránsito. Sigamos. El tema del tránsito es un problema serio en una ciudad como Rosario. Entonces, acá hay que tomar una decisión, que es una decisión política, que es controversial, pero hay que tomarla.
Rosario tiene que desalentar el uso del automóvil particular. Es así. Es imposible que una ciudad como Rosario, 1 millón de habitantes, esté estructurada en torno a la lógica del automóvil particular. Imposible. Bueno, pero ahí está, ahí vas a uno de los grandes... Es una decisión política, ¿eh? No, pero ahí vas a uno de los grandes temas. Para eso tiene que haber un buen sistema de transporte. Sí. Hoy es un desastre. Sí. Lo que yo digo es lo siguiente, no podemos esperar tener un transporte como en Hamburgo para tomar esa decisión. Es una decisión integral. Uno toma un modelo de ciudad, es una decisión integral. Entonces, ¿qué es integral? Mientras mejor el transporte público, fomento formas de circulación urbana que tienen que ver con las ciclovías, con el, digamos, con la peatonalización. Entonces, bueno, eso es un modelo de ciudad. Pero ¿y quién estudia eso, Juan? Porque realmente, o sea, hace 20 años que nos conocemos, por lo menos, desde que uno se inició en el periodismo, y Rosario ha tenido este problema hace 20 años. Bueno, y no hay nadie que lo haya podido abordar de una manera... Primero porque hay visiones diferentes, está claro. En política hay ideologías, y esas ideologías también se manifiestan en el plano local. O sea, hay posiciones distintas, yo respeto las que no son las mías, pero digo la mía. Claro. Entonces, hay un problema de cómo se ven las cosas, y eso tiene que ver con esto que llamo decisiones que tienen que ver con hacia dónde queremos ir. Entonces, hoy, por ejemplo, la gestión de Pablo Hapkin es una gestión que para mí que es como que carece de horizontes, ¿no? ¿Qué modelo de ciudad quiere el intendente Hapkin? No se sabe bien, lo que se sabe no me gusta mucho, ¿no? Entonces, hay que tomar ciertas decisiones. Si partimos de diagnosticar que las políticas públicas están fallando, este primer diagnóstico, ¿las políticas públicas están fallando o funcionan bien? Me parece que están fallando. Entonces hay que reformularlas. Entonces, ¿hacia dónde las queremos reformular? Entonces, cuando uno discute ejecutivo, no tiene que discutir parches, digamos, o ordenanzas parciales. Tiene que discutir hacia dónde queremos ir. Entonces, no hay un plan estratégico, porque muchas veces se promociona. No lo veo. Se promociona, dice el plan estratégico Rosario. Yo no sé en qué quedó eso. No lo veo. No lo veo. Lo último que se presentó, de esa manera fueron las ciclovías y todas, digamos, o por lo menos la mayoría, para no ser tan categórico, han funcionado mal. Sí, pero yo creo que, por ejemplo, esa es una decisión que la tomó en su momento, la decisión de decir, bueno, vamos a impulsar. Nosotros, me acuerdo de que estuve en el Consejo Municipal, hicimos todo un trabajo justamente, porque esta discusión ahora es como más clara. Cuando yo estaba en el Consejo, no era tan sencillo decir, bueno, hay que hacer un plan de ciclovía. Es una decisión estratégica que hay que sostenerla. Rosario necesita ciclovía. Si uno va por ejemplo, si uno va a Venado Tuerto, no digo que esté mal andar en bicicleta, pero la idea de la ciclovía es menos urgente. En Rosario es fundamental sostener un plan organizado de ciclovía. Después podemos discutir si tiene que pasar por acá, doblar por allá, si esta calle es correcta, si la ciclovía tiene que tener una separación física o no tiene que tenerla. Hay discusiones instrumentales, pero que una ciudad como Rosario tiene que alentar el uso de la bicicleta es una decisión estratégica que hay que sostener en el tiempo, y eso en su momento lo hizo el socialismo y estuvo bien. Entonces, digo, hay cosas que se han hecho, que hay que sostenerla, recuperarla y profundizarla, y otras que se hicieron mal, como la que acabo de explicar. Entonces, ¿cuál es la lógica de nuestro proyecto? Bueno, recuperar, por ejemplo, fíjate una cosa interesante, voy a dar un ejemplo de estos contrastes, ¿no? Una decisión muy importante que tomó Rosario fue abrirse al río. Muy importante, se abrió al río. Ahora, yo los invito a ustedes que agarren un auto y agarren por la avenida Wilray y vayan desde Entre Ríos a Oroño y miren a la derecha. ¿Qué se van a encontrar? Una especie de pared, que son todos los edificios que se construyeron en la avenida Wilray, que tienen de 10 pisos para arriba. Entonces la ciudad se abrió al río y ahora tiene una pared que la separa. ¿Y cuáles son? Los edificios que se construyeron de Entre Ríos a Oroño. Entonces hay una contradicción allí. Sí, con el agravante. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces eso ¿qué falló ahí? Falló la planificación urbana. Pues yo digo, quiero abrir la ciudad al río y después permito que se construya una pared entre el río y la ciudad al interior. Hay un problema de diagnóstico urbanístico. Hay una gestión errática, evidentemente. Ahí falló el poder público. Sí, se abrió el río, pero un río donde hoy, si alguien quiere mojar los pies en el río, tiene que ir a la Rambla Cataluña o a la Florida. Los clubes de la costa, por un hecho histórico, por lo que sea, se han copado la franja más importante del río. El río, nosotros lo vemos, pero es difícil de acceder, por esto que estás diciendo. Y es muy interesante el enfoque de Jenny, porque en realidad uno muchas veces a los concejales le preguntamos transporte, seguridad, pero todo tiene que ver con esto,
con lo que estás hablando. Tiene que ver con una ciudad que está mal planificada. Vos fíjate, por ejemplo, te doy otros ejemplos. Nosotros tenemos un discurso, cosas que dice, bueno, pero voy a decir, pero esto cómo puede. Por ejemplo, hace poco el Consejo Municipal aprobó la construcción enfrente al río de un edificio de 200 metros. Sí. ¿A quién se le puede ocurrir hacer eso? Yo digo, al urbanista que pensó eso, hay que sacarle el título. Otra, se está construyendo un McDonald's en el Parque Independencia. ¿Alguien me puede explicar cómo una ciudad que tiene como discurso público fomentar una ciudad ecológicamente sustentable se le va a ocurrir autorizar poner un McDonald's en el Parque Independencia? Que alguien me lo explique. No lo puedo entender. O sea, hay una, yo diría, una falta de horizonte, de estrategia urbana, que es evidente si uno es bien pensado, ¿no? Siempre partiendo de la idea que estamos discutiendo, digamos, ciudad y no negocios, ¿no? Entonces, quiero decir, son muchos ejemplos de esto de esto que venimos comentando, ¿no? Entonces, me parece que esta es una oportunidad para decir, bueno, ¿hacia dónde queremos ir? ¿No? Entonces, Rosario hace mucho tiempo, vuelvo al punto, que ha dilapidado los buenos impulsos que en su momento tuvieron Hermes Wiener y Héctor Caballero, que tenían un modelo de ciudad, tenían un hacia dónde, ¿no? La cosa la podemos cuestionar. Se podía discutir, pero había un rumbo. Había un rumbo. Entonces, Rosario, ese rumbo lo perdió, y ahora el que tiene o no está claro, o lo que tiene de claro no es lo correcto. Esto lo vamos a seguir charlando con vos, pero después de las PASO, ¿no? Este modelo de ciudad. Pero ahora vienen las PASO. Sí. Y vamos a hablar un minuto de eso ya para ir cerrando, comprometiéndonos a invitarte nuevamente si es que ganás la interna, y si no también vamos a tener oportunidad de charlar. Será un placer. ¿Qué te diferencia, qué diferencia hay entre el proyecto que vos liderás junto a Roberto Zuckerman con Ciudad Futura, que son los contrincantes de esta experiencia bastante novedosa de las PASO, entre un sector del peronismo y un sector que no viene del peronismo, pero que confluyen en las PASO? Bueno, hay dos cosas ahí que quiero decir. Primero, nosotros, algo que también nos motivó a nosotros a esto que estamos haciendo, es que ha habido, y esto no quiero obviar lo ideológico, ha habido un cambio del escenario político en la provincia de Rosario, porque el socialismo salió con la derecha. Una vergonzosa alianza ideológica entre el socialismo y la derecha. Entonces acá hay una alianza de derecha, a la cual está el intendente Hapkin, que viene en un supuesto progresismo, ¿no? Bueno, hoy va de que lleva el candidato a gobernadora a Carolina Lozada, que era columnista de Babi Echecopar. ¿Se acuerdan, no? Sí. Ahí viene, o sea, es columnista de Babi Echecopar, un personaje nefasto. Y Federico Angelini, el presidente del PRO. Entonces, con esa gente va Pablo Hapkin, el socialismo. Entonces, nosotros que dijimos, vamos a construir un frente nacional, popular y progresista, con lo mejor del peronismo y Ciudad Futura. Yo reivindico esa decisión de este frente que hemos constituido, Roberto Zuckerman, Juan Monteverde. Por eso voy a ser muy respetuoso de esa alianza y muy respetuoso de Juan Monteverde, que es nuestro contrincante. Nos diferencian varias cosas. Una, nosotros somos peronistas, ¿no? Entonces reivindicamos una historia del peronismo, una visión del peronismo, ¿sí? Hacemos políticas del peronismo, aunque respetamos a las otras identidades. Y la segunda, yo creo que Roberto Zuckerman es una persona que tiene acreditada una experiencia de gestión, ¿no? En distintas instancias. Y yo creo que en un momento donde uno elige ejecutivo, si elige entregarle el destino de la ciudad de Rosario a un intendente, eso es importante, ¿no? Es importante la experiencia, es importante, digamos, la capacidad, el sentido de la capacidad de tener responsabilidad de este tipo en sus manos. Entonces, a mí me parece que Roberto tiene un diferencial y por eso lo estamos acompañando, ¿no? Muy bien. Bueno, Juan, ha sido un gusto. Vamos a esperar las PASO y después vamos a hacer nuevamente el ciclo ya con los candidatos definitivos, ¿eh? Así que bueno, te ves con confianza para... Estamos acá en la pelea. Ya, ¿y cuántas peleas? ¿Cuántas peleas? Política, ¿no? Que le hace una marcha más al tigre. 13 precandidaturas, 13 listas en realidad hay en la interna justamente de Juntos Avancemos. Una de ellas es la de Vamos Rosario, de Juan Gianni. Muy bien, Juan, muchas gracias. Muy gracias amable por la invitación y muy buenas tardes para toda la audiencia. Gracias. Ahí pasó entonces Juan José Gianni, precandidato a concejal de la lista Vamos Rosario, Frente Junto Avancemos.